Hace exactamente 3 años, a través de los medios de comunicación, tomamos conocimiento de un triste y aberrante hecho. Un edificio ubicado en la localidad de Sabah, Bangladesh, un edificio que contenía un complejo textil, se derrumbó. Como consecuencia de este lamentable hecho, murieron 1.134 personas y más de 2.400 personas recibieron heridas de todo tipo de consideración. Este lamentable hecho que hoy recuerdo refleja cómo la explotación laboral no solo afecta la libertad del ser humano, no solo afecta la dignidad del ser humano, sino también la vida de las personas. El día anterior a este desplome, las autoridades policiales habían visualizado viñetas en las paredes y solicitaron al dueño del complejo, Rana Plaza, que desalojara este edificio, hasta tanto se realizara una inspección. No obstante esta advertencia, al día siguiente los dueños de estos talleres textiles obligaron a los trabajadores a ingresar. El edificio se derrumbó a las 9 de la mañana. Esto que yo estoy comentando, este terrible acontecimiento, dejó al descubierto las serias condiciones laborales en que trabajaban estas personas, las serias condiciones de seguridad y graves condiciones de seguridad en las que trabajaban estas personas, en las que se valían los dueños de estos talleres textiles. Entre ellas, aglomeración de personal, jornadas interminables de trabajo sin descanso, se dicen los testimonios hasta 15 horas de trabajo, más de 15 horas, falta de respeto al descanso. Todo esto por un salario de 38 euros. Esto era lo que cobraban esos trabajadores. El Papa Francisco, justamente esto fue lo que más le llamó la atención. En su homilía llamó la atención esto: cobraban 38 euros. Esto era lo que cobraban estas personas. Pero esta esclavitud no es solamente, o no sucede solamente en Sabah, Bangladesh. También ocurre en el mundo y también ocurre en Argentina este tipo de talleres textiles que explotan a las personas. Así tenemos personas mayor de edad, niños que están frente a una máquina de coser hasta 14, 15, 6 horas. Tenemos miserables sueldos que pagan por prenda o por mes. Tenemos lugares en donde en el verano se mueren de calor y en el frío se mueren de frío, en el invierno se mueren de frío. También todo esto con la gravedad que es la seguridad de cables de que sean sueltos para la vida de estas personas. El ejemplo de Bangladesh es absolutamente paradigmático. Y es paradigmático porque tenemos que pensar cuál era el destino de estas prendas. El destino de estas prendas eran grandes empresas multinacionales. Una de estas empresas, uno de estos grupos, dio a conocer y lamentó este episodio y lo catalogó un accidente. Resulta absolutamente ingenuo y atenta al sentido común, seriamente, pensar que estas enormes multinacionales desconocían que en esos lugares se explotaban a estas personas. Y esto nos lleva a indagar necesariamente a una cadena de responsabilidades. Justamente estas empresas se valían, acá tengo el power. Se valían y se aprovechaban de esta situación de vulnerabilidad. No es posible que estas empresas se desentiendan de lo que estos trabajadores, las condiciones en las que trabajaban estas personas. Y digo, no es posible que se entiendan porque no debemos olvidarnos que los costos que ahorran estas grandes empresas, los costos que ahorran también los consumidores, se pagan en muchas ocasiones con la propia vida. La trata de personas en sus diversas formas de explotación, sexual, constituye uno de los delitos que con mayor ahínco, con mayor fuerza,
vulnera los derechos humanos de las personas. La circunstancia que el sujeto activo supiste bienes jurídicos elementales, por ejemplo, la libertad, la dignidad, la vida, la salud de las personas, lo supedite al solo beneficio económico, hace que esta actividad sea despreciable de todo punto de vista. Es usual pensar que el mayor número de víctimas de trata de personas lo es por explotación sexual. No obstante esto, las estadísticas que a mí también me sorprendieron indican que no es tan así. El mayor número de víctimas de trata es por explotación laboral. Según las estadísticas y los registros del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del año 2008, que se llama la ley de trata, al año 2016, febrero del año 2016, se han rescatado y se han asistido 10.052 víctimas. De estas 10.052 víctimas, el 91% son personas mayores de edad. El 54% son extranjeras y el 52% de este universo son víctimas de explotación laboral. Los medios coercivos de los que se valieron estas organizaciones siempre es, o la gran mayoría, es la situación y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de esas víctimas. Y me quiero detener un minuto en estos números, en estas estadísticas. En primer lugar, hay algo que nos está indicando que el 54% de las víctimas son extranjeras. Y esto debiera llamarnos la atención. Creo que todos en este lugar vamos a coincidir acerca de los valores positivos asociados al fenómeno de las migraciones. Y esto no hay ninguna duda. Estamos hablando de pluralidad, estamos hablando de convivencia de culturas, convivencia de religiones, de naciones diferentes. Y esto no hay ninguna duda de los valores buenos que tiene la migración. Pero la migración también tiene una cara negativa y tiene una cara nefasta. En que la globalización económica genera la transversalidad de las migraciones. Y esta transversalidad de las migraciones tiene que ver por la necesidad de sobrevivir. Lo que provoca que el crimen organizado muchas veces se valga de esto. En la medida que el desempleo, en la medida que la pobreza aumenta, las migraciones también aumentan, buscando un lugar mejor para vivir. El migrante en el país de destino es un sujeto absolutamente vulnerable. Es un sujeto que se encuentra en inferioridad de condiciones frente a terceros, más cuando ha ingresado de manera ilegal o cuando esté documentado. Y esto lo reconoce claramente la Convención Internacional de Protección de los Derechos de todos los migrantes. Dice esto: el migrante se encuentra en el país de destino en una situación de vulnerabilidad. La situación, como dije, es mucho más crítica si están indocumentados. ¿Y por qué? Porque viajan en lugares inseguros, tratan de no ser descubiertos, desconocen sus derechos y aún conociéndolos, muchas veces no los hacen valer por miedo a quedar detenidos. Como fiscal federal de Mercedes, tuve a cargo hace el año 2009 distintas investigaciones sobre trata de personas, trata sexual de personas. Y ahí pude ver la cara de la vulnerabilidad. La gran mayoría de las víctimas rescatadas eran víctimas extranjeras que provenían de países limítrofes. Y me llamó la atención, y un poco esto lo marcaba la hermana Marta Peloni, tres situaciones. En primer lugar, la indiferencia de la sociedad, porque eran prostíbulos que se encontraban en ese lugar durante más de 10 años hasta la intervención de la Fiscalía. En segundo lugar, me llamó la atención la connivencia policial. O sea, no solo por omitir cumplir con su deber, que era cerrar ese lugar, sino también porque en un caso
dieron aviso a los tratantes de que se iba a realizar un allanamiento, frustrando el rescate de víctimas. Y en tercer lugar, la connivencia que había con las autoridades municipales, que habilitaron estos centros de explotación bajo falsos anónimos como brujerías, pubs y demás. La explotación laboral nos muestra la voracidad también del mercado. El 52% de estas víctimas asistidas o rescatadas son víctimas de explotación laboral. Claro, se obtiene un alto rendimiento a muy bajo costo. Esto es lo que llamaba Kevin Bell, este paralelismo que trazaba entre la vieja esclavitud y la nueva esclavitud. La vieja esclavitud, el esclavo era una persona que era altamente costosa. Kevin Bell dice, no señores, hoy ya no es costoso. La globalización dejó fuera del sistema a un montón de personas. Hay esclavos por donde quieran. Y se los pueden intercambiar cuando quieran y a muy bajo costo. Y esto es grave. Y esto es realmente indignante que en nuestro país suceda esto. Las estadísticas del programa de rescate nos muestran la evolución de personas que han sido rescatadas en el año 2000 o asistidas en el año 2008 en adelante. Y si bien el rescate de víctimas de estos delitos es sumamente auspicioso, y esto no nos queda ninguna duda, nos lleva a considerar también cuántas víctimas hay hoy en esta situación. ¿Cuántas víctimas hoy son explotadas? ¿Cuántas víctimas hoy son vejadas por estas grandes organizaciones? Los estudios empíricos llevados a cabo por la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de justicia y legislación penal en el año 2012, el Ministerio de Justicia, nos indican que al año 2012 había 10.000 personas en situación de explotación. Obviamente entonces la estrategia principal debiera centrarse justamente en rescatar estas víctimas que hoy están siendo explotadas, que hoy están siendo esclavizadas por estas grandes organizaciones. Pero también, y esto quiero profundizar un poquito más, en evitar que nuevas víctimas lleguen a esta situación, que nuevas víctimas sean captadas por estas organizaciones. La práctica nos ha demostrado que más del 90% de las víctimas son víctimas en situación absoluta de vulnerabilidad, ya sea por la corta edad, niños, o también por la situación extrema de pobreza en la que son captadas. Y esta situación de fragilidad, sin lugar a dudas, la aprovecha el crimen organizado. Es más, bajo un perverso discurso en el cual dice, bueno, yo por lo menos le doy trabajo a personas que el Estado abandonó. Y lamentablemente parte de este discurso es cierto. El Estado, lo decía recién la hermana Marta Peroni, el Estado los abandonó. Y esta circunstancia también nos conduce a reflexionar cuál debe ser el papel del Estado frente a este grave delito. ¿Cuál debe ser el papel del Estado frente al crimen organizado? Como así también, ¿cuál debería ser la estrategia adecuada de prevención? Todos los instrumentos internacionales nos hablan que la prevención es la herramienta más eficaz para combatir al crimen organizado. Si esto es así, tenemos que empezar a pensar que es prevenir. Prevenir, que viene del latín preavenire, implica anticiparse a que los hechos ocurran, llegar antes, impedir que ocurran. Entonces, una estrategia política criminal relevante para este fin es lo que yo denomino, y algunos autores denominan, la prevención social. ¿Y qué es esto cuando se habla de prevención social? La prevención social es neutralizar aquellos factores sociales en los que se nutre el crimen organizado. En cualquier acción tendiente a disminuir los riesgos de que el ser humano caiga y sea captada por estas organizaciones. Entonces, la política criminal debiera centrarse y focalizar sus esfuerzos en estos sectores, en los sectores más pobres, en los sectores vulnerables, con el fin de reducir justamente estos bolsones de vulnerabilidad. Es fundamental entonces realzar la calidad de vida. ¿Y
¿Y cómo se realza la calidad de vida? Evitando la marginalización social, generando mejoras en la vida, generando mejoras de educación, de infraestructura, de salud, mejoras, en definitiva, en la calidad de vida de los más frágiles. Conjuntamente con esto, por supuesto, hay que estimular la vigilancia, la responsabilidad ciudadana. Hablamos recién de la responsabilidad ciudadana, la comunicación, la información, la capacitación. Esto que estamos hoy nosotros acá. Agradezco sinceramente a Gustavo, a Lucas, a toda la red antimafia que me han invitado a compartir con estos prestigiosos expositores esta pequeña charla. Y esto es también muy bueno para prevenir, es muy bueno para concientizar. Para finalizar, insisto entonces que es misión del Estado tan solo y tanto, ¿no? El respeto por los derechos humanos, que alcanzan a todas las personas, sin distinción de raza, religión, etnia o condición sociocultural o económica. En definitiva, creo y estoy convencido que el cabal cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado se constituye como la herramienta más eficaz para luchar contra la violencia del crimen organizado. Muchas gracias.